Historia de Moana 2, 2024. La secuela de Moana nos lleva de nuevo al corazón del Pacífico, donde Moana, ahora una líder consolidada de su pueblo, recibe un llamado inesperado que la impulsa a embarcarse en una nueva travesía. El llamado del océano. Otra vez 3 años después de su primer viaje, Moana recibe una señal ancestral que la lleva a explorar los confines del océano, más allá de los mapas conocidos. Esta vez, no se trata solo de salvar su isla, sino de unir a las comunidades de todo el Pacífico frente a una amenaza común. Una travesía épica. Moana zarpa en una nueva aventura por los mares del sur, enfrentando desafíos aún más grandes, criaturas míticas y secretos del pasado de su pueblo. En el camino, se reencuentra con Maui, el semidios, quien vuelve a acompañarla con su carisma y su garfio mágico. Un legado que trasciende. La película profundiza en las raíces culturales de los pueblos polinesios, celebrando su conexión con la naturaleza, la navegación ancestral y la importancia de la comunidad. Moana deberá descubrir su verdadero rol como un puente entre el pasado y el futuro de su gente. La película está programada para estrenarse el 27 de noviembre de 2024 y promete una animación espectacular, nuevas canciones y una historia aún más ambiciosa que la original. Nuevos personajes en Moana 2. La secuela introduce 6 personajes nuevos que acompañan a Moana en su travesía. Kalea, una joven navegante de otra isla que comparte el mismo espíritu aventurero que Moana, se convierte en su aliada clave. Tama, un sabio anciano que conoce las leyendas del océano y guía a Moana con sus conocimientos ancestrales. Nalu, un niño curioso con habilidades para comunicarse con criaturas marinas. Aroha, una guerrera de una tribu vecina que protege su pueblo con valentía. Teba, un espíritu del océano que aparece en forma de luz y ayuda a Moana en momentos críticos. Kiri, una antagonista misteriosa que busca controlar el poder del océano para sus propios fines. Canciones destacadas de Moana 2. La banda sonora de Moana 2 está compuesta por un equipo creativo que incluye a Abigail Barlow y Emily Bear, junto a los compositores originales Opetaya Foai y Mark Mancina. Algunas canciones destacadas incluyen Al Final, interpretada por Sara Paula Gómez Arias. Esta canción refleja el momento culminante del viaje de Moana. Viento del Sur, una canción que celebra la unión entre las islas del Pacífico. La Llamada, tema principal que representa el nuevo llamado del océano. Somos Uno, un himno sobre la conexión entre culturas y comunidades. Más allá del horizonte, canción que acompaña la travesía de Moana hacia territorios desconocidos. La historia se desarrolla 3 años después de los eventos de la primera película. Moana, ya con el título de Tautai, la guía marinera de Motunui, pasa sus días explorando islas cercanas en busca de pueblos que aún se conecten con el océano. Un día, Moana tiene una visión procedente de su antepasado, Tautai Basa, quien le revela que hace tiempo existía una isla legendaria llamada Motufetu, que conectaba distintas islas entre sí. Sin embargo, el malvado dios de las tormentas Nalo hundió Motufetu en el océano para obtener poder sobre los mortales. Además, Basa advierte que el pueblo de Motunui podría extinguirse si Moana no descubre cómo elevar de nuevo esa isla. Para cumplir esta misión, Moana forma una tripulación con habitantes de Motunui. Loto, ingeniera de canoas Moni, historiador y admirador de Maui Kele. Okeke, un granjero gruñón. También viajan con ella sus mascotas, Pua, el cerdo, y Hei Hei, el gallo. Mientras tanto, Maui está buscando a Motufetu por su cuenta, ya que tiene conflictos con Nalo, pero es capturado por Matangi, quien trabaja como ejecutora de Nalo. Moana y su tripulación atraviesan diversos peligros, enfrentan criaturas marinas, tormentas y serpientes marinas creadas por Nalo. También descubren que los Kakamora, una facción que aparecía en la primera película, están desconectados de su hogar porque Motufetu desapareció. Cuando están cerca de Motufetu, Nalo lanza un rayo que le quita los poderes de semidiosa Maui justo cuando comienza a elevar la isla. Moana, desesperada, se sumerge bajo el agua para tocar la isla y romper la maldición. Nalo lanza un rayo que parece matarla.
Entonces, los espíritus ancestrales de Moana, incluyendo a su abuela Tala, la reviven con poderes divinos y le otorgan un tatuaje que marca su ascenso. Maui recupera sus poderes, y finalmente ambos logran elevar completamente Motufetu, restaurando la conexión entre las islas. La película concluye con la tripulación regresando a Motunui, liderando una flotilla de pueblos oceánicos que celebran su regreso. En una escena durante los créditos, se ve que Nalo, furioso por su derrota, planea vengarse, y el cangrejo Tamatoa aparece con intenciones de unirse a su causa. Aquí tienes la lista de personajes de Moana 2 con sus actores de voz en idioma español, sin spoilers de la trama. Personajes principales. Personaje, actor, actriz de voz, versión original. Descripción breve, Moana Waialiki, Auli y Cravallo. Versión en español. Sara Eras, joven navegante y líder de Motunui. Su espíritu aventurero impulsa la nueva travesía. Maui Dwayne Johnson, versión en español. Luis Posada, semidios cambiante, carismático y poderoso, que vuelve a unirse a la aventura con humor y valentía. Nuevos compañeros de viaje. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve. Loto Jessica Álvarez, voz española. Ingeniosa constructora de canoas, con mucha energía y creatividad. Moni Ángel de Gracia, voz española. Narrador entusiasta y admirador de Maui. Aporta conocimiento histórico y humor. Kelly Jordi Pons, voz española. Granjero mayor que se une a la aventura por primera vez, representa el contraste entre tierra y mar. Kotu Clara Schwartz, efectos vocales y doblaje. Pequeño cacamora simpático que sorprende a todos uniéndose al grupo. Simea Aitana García, voz española. La hermana pequeña de Moana, tierna, decidida y muy curiosa. Personajes espirituales y antagonistas. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve, Tautai Basa, Miguel Ángel Jenner, voz española. Antepasado navegante que guía espiritualmente a Moana. Matangi Awimai, Fraser, Nueva Zelanda, versión en español. Nuria Trifol, España, antagonista con poderes especiales y pasado misterioso. Nalo, voz original, Temuera Morrison, español, Gabriel Jiménez. Dios de las tormentas, principal villano de la historia. Personajes recurrentes. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve, Hey Hey, Alan Tudyk. Efectos vocales localizados. El gallo despistado que aporta humor involuntario. Púa sin diálogo hablado. El cerdito adorable que vuelve a acompañar a Moana. En la versión en español, España, Disney mantuvo gran parte del elenco que participó en la primera película, incluyendo a Sara Eras como Moana y Luis Posada como Maui, asegurando continuidad en las voces y en el estilo musical. Origen y producción de Moana 2. La idea de Moana 2, Vaiana 2 en España, surgió varios años después del éxito internacional de la primera película, estrenada en 2016. La cinta original fue aclamada por su música, animación y representación de la cultura polinesia, recaudando más de $680 millones en todo el mundo. Originalmente, Disney no planeaba hacer una secuela cinematográfica, sino una serie animada para Disney Plus, centrada en nuevas aventuras de Moana navegando por el océano. Esta serie comenzó su desarrollo en 2020. Sin embargo, durante el proceso, el material resultó tan ambicioso y de alta calidad que Disney decidió convertir el proyecto en una película para cines. Anuncio oficial, el 7 de febrero de 2024, Bob Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company, anunció oficialmente que la serie se transformaría en una secuela cinematográfica titulada Moana 2, con estreno programado para noviembre de 2024. Este anuncio tomó por sorpresa a muchos fans, ya que no se esperaba una secuela tan pronto, ni en formato de largometraje. Dirección y guión. La película fue dirigida por David Derrick Jr., Jason Hand y Dana Ledoux Miller. David Derrick Jr., de ascendencia samoana, trabajó como guionista en la primera película y aportó una perspectiva cultural muy importante en la secuela. La producción estuvo a cargo de Osnat Shooter, quien también produjo la primera entrega. Este equipo buscó ampliar el universo polinesio, manteniendo el respeto por las tradiciones culturales y la conexión espiritual con el océano.
que es el corazón de la saga. Música y banda sonora. Para la música regresaron Opetaia Foai y Mark Mancina, responsables de la banda sonora original. A ellos se sumaron Abigail Barlow y Emily Bear, compositoras jóvenes conocidas por su estilo moderno. Su objetivo fue crear una mezcla entre cantos tradicionales del Pacífico y nuevas composiciones contemporáneas que pudieran conectar con el público actual. Reparto y regreso de voces. Auli y Cravalho volvió como la voz original de Moana, aunque no participará en la versión live action. Dwayne Johnson regresó como la voz de Maui. También se incorporaron nuevas voces para personajes inéditos, ampliando la tripulación y el elenco de villanos. Objetivo creativo. La secuela busca explorar nuevas rutas marítimas, mitologías polinesias más profundas y el crecimiento personal de Moana como navegante y líder. A diferencia de la primera película, que era una historia individual, Moana 2 tiene un tono más épico y coral, con un grupo de personajes nuevos que representan distintas voces y generaciones de las islas. En resumen, Moana 2 nació como una serie animada, evolucionó hacia una superproducción cinematográfica gracias a la riqueza de su historia y música, y se convirtió en una de las películas más esperadas de Disney de los últimos años. Historia de Moana 2, 2024. La secuela de Moana nos lleva de nuevo al corazón del Pacífico, donde Moana, ahora una líder consolidada de su pueblo, recibe un llamado inesperado que la impulsa a embarcarse en una nueva travesía. El llamado del océano. Otra vez 3 años después de su primer viaje, Moana recibe una señal ancestral que la lleva a explorar los confines del océano, más allá de los mapas conocidos. Esta vez, no se trata solo de salvar su isla, sino de unir a las comunidades de todo el Pacífico frente a una amenaza común. Una travesía épica. Moana zarpa en una nueva aventura por los mares del sur, enfrentando desafíos aún más grandes, criaturas míticas y secretos del pasado de su pueblo. En el camino, se reencuentra con Maui, el semidios, quien vuelve a acompañarla con su carisma y su garfio mágico. Un legado que trasciende. La película profundiza en las raíces culturales de los pueblos polinesios, celebrando su conexión con la naturaleza, la navegación ancestral y la importancia de la comunidad. Moana deberá descubrir su verdadero rol como un puente entre el pasado y el futuro de su gente. La película está programada para estrenarse el 27 de noviembre de 2024 y promete una animación espectacular, nuevas canciones y una historia aún más ambiciosa que la original. Nuevos personajes en Moana 2. La secuela introduce 6 personajes nuevos que acompañan a Moana en su travesía. Kalea, una joven navegante de otra isla que comparte el mismo espíritu aventurero que Moana, se convierte en su aliada clave. Tama, un sabio anciano que conoce las leyendas del océano y guía a Moana con sus conocimientos ancestrales. Nalu, un niño curioso con habilidades para comunicarse con criaturas marinas. Aroha, una guerrera de una tribu vecina que protege su pueblo con valentía. Teba, un espíritu del océano que aparece en forma de luz y ayuda a Moana en momentos críticos. Kiri, una antagonista misteriosa que busca controlar el poder del océano para sus propios fines. Canciones destacadas de Moana 2. La banda sonora de Moana 2 está compuesta por un equipo creativo que incluye a Abigail Barlow y Emily Bear, junto a los compositores originales Opetaia Foai y Mark Mancina. Algunas canciones destacadas incluyen Al final, interpretada por Sara Paula Gómez Arias. Esta canción refleja el momento culminante del viaje de Moana. Viento del Sur, una canción que celebra la unión entre las islas del Pacífico. La llamada, tema principal que representa el nuevo llamado del océano. Somos uno, un himno sobre la conexión entre culturas y comunidades. Más allá del horizonte, canción que acompaña la travesía de Moana hacia territorios desconocidos. La historia se desarrolla 3 años después de los eventos de la primera película. Moana, ya con el título de Tautai, la guía marinera de Motunui, pasa sus días explorando islas cercanas en busca de pueblos que aún se conecten con el océano. Un día, Moana tiene una visión procedente de su antepasado Tautai Basa.
quien le revela que hace tiempo existía una isla legendaria llamada Motufetu, que conectaba distintas islas entre sí. Sin embargo, el malvado dios de las tormentas Nalo hundió Motufetu en el océano para obtener poder sobre los mortales. Además, Basa advierte que el pueblo de Motunui podría extinguirse si Moana no descubre cómo elevar de nuevo esa isla. Para cumplir esta misión, Moana forma una tripulación con habitantes de Motunui. Loto, ingeniera de canoas Moni, historiador y admirador de Maui Kele, Okeke, un granjero gruñón. También viajan con ella sus mascotas, Pua, el cerdo, y Hei Hei, el gallo. Mientras tanto, Maui está buscando a Motufetu por su cuenta, ya que tiene conflictos con Nalo, pero es capturado por Matangi, quien trabaja como ejecutora de Nalo. Moana y su tripulación atraviesan diversos peligros, enfrentan criaturas marinas, tormentas y serpientes marinas creadas por Nalo. También descubren que los Kakamora, una facción que aparecía en la primera película, están desconectados de su hogar porque Motufetu desapareció. Cuando están cerca de Motufetu, Nalo lanza un rayo que le quita los poderes de semidiosa Maui, justo cuando comienza a elevar la isla. Moana, desesperada, se sumerge bajo el agua para tocar la isla y romper la maldición. Nalo lanza un rayo que parece matarla. Entonces, los espíritus ancestrales de Moana, incluyendo a su abuela Tala, la reviven con poderes divinos y le otorgan un tatuaje que marca su ascenso. Maui recupera sus poderes, y finalmente ambos logran elevar completamente Motufetu, restaurando la conexión entre las islas. La película concluye con la tripulación regresando a Motunui, liderando una flotilla de pueblos oceánicos que celebran su regreso. En una escena durante los créditos, se ve que Nalo, furioso por su derrota, planea vengarse, y el cangrejo Tamatoa aparece con intenciones de unirse a su causa. Aquí tienes la lista de personajes de Moana 2 con sus actores de voz en idioma español, sin spoilers de la trama. Personajes principales. Personaje, actor, actriz de voz, versión original. Descripción breve, Moana Waialiki, Auli y Cravallo. Versión en español. Sara Eras, joven navegante y líder de Motunui. Su espíritu aventurero impulsa la nueva travesía. Maui Dwayne Johnson. Versión en español. Luis Posada, semidios cambiante, carismático y poderoso, que vuelve a unirse a la aventura con humor y valentía. Nuevos compañeros de viaje. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve. Loto Jessica Álvarez, voz española. Ingeniosa constructora de canoas, con mucha energía y creatividad. Moni Ángel de Gracia, voz española. Narrador entusiasta y admirador de Maui. Aporta conocimiento histórico y humor. Kele Jordi Pons, voz española. Granjero mayor que se une a la aventura por primera vez, representa el contraste entre tierra y mar. Kotu Clara Schwartz, efectos vocales y doblaje. Pequeño cacamora simpático que sorprende a todos uniéndose al grupo. Simea Aitana García, voz española. La hermana pequeña de Moana. Tierna, decidida y muy curiosa. Personajes espirituales y antagonistas. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve. Tautai Basa, Miguel Ángel Jenner, voz española. Antepasado navegante que guía espiritualmente a Moana. Matangi Awimai, Fraser, Nueva Zelanda. Versión en español. Nuria Trifol, España, antagonista con poderes especiales y pasado misterioso. Nalo, voz original. Temuera Morrison. Español. Gabriel Jiménez. Dios de las tormentas. Principal villano de la historia. Personajes recurrentes. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve. Hei Hei, Alan Tudyk. Efectos vocales localizados. El gallo despistado que aporta humor involuntario. Pua sin diálogo hablado. El cerdito adorable que vuelve a acompañar a Moana. En la versión en español, España, Disney mantuvo gran parte del elenco que participó en la primera película, incluyendo a Sara Eras como Moana y Luis Posada como Maui, asegurando continuidad en las voces y en el estilo musical. Origen y producción de Moana 2. La idea de Moana 2, Vaiana 2 en España, surgió varios años después del éxito internacional de la primera película, estrenada en 2016.
La cinta original fue aclamada por su música, animación y representación de la cultura polinesia, recaudando más de $680 millones en todo el mundo. Originalmente, Disney no planeaba hacer una secuela cinematográfica, sino una serie animada para Disney Plus, centrada en nuevas aventuras de Moana navegando por el océano. Esta serie comenzó su desarrollo en 2020. Sin embargo, durante el proceso, el material resultó tan ambicioso y de alta calidad que Disney decidió convertir el proyecto en una película para cines. Anuncio oficial: el 7 de febrero de 2024, Bob Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company, anunció oficialmente que la serie se transformaría en una secuela cinematográfica titulada Moana 2, con estreno programado para noviembre de 2024. Este anuncio tomó por sorpresa a muchos fans, ya que no se esperaba una secuela tan pronto, ni en formato de largometraje. Dirección y guión. La película fue dirigida por David Derrick Jr., Jason Hand y Dana Ledoux Miller. David Derrick Jr., de ascendencia samoana, trabajó como guionista en la primera película y aportó una perspectiva cultural muy importante en la secuela. La producción estuvo a cargo de Osnat Shooter, quien también produjo la primera entrega. Este equipo buscó ampliar el universo polinesio, manteniendo el respeto por las tradiciones culturales y la conexión espiritual con el océano, que es el corazón de la saga. Música y banda sonora. Para la música regresaron Opetaya Foai y Mark Mancina, responsables de la banda sonora original. A ellos se sumaron Abigail Barlow y Emily Bear, compositoras jóvenes conocidas por su estilo moderno. Su objetivo fue crear una mezcla entre cantos tradicionales del Pacífico y nuevas composiciones contemporáneas que pudieran conectar con el público actual. Reparto y regreso de voces: Auli y Cravalho volvió como la voz original de Moana, aunque no participará en la versión live action. Dwayne Johnson regresó como la voz de Maui. También se incorporaron nuevas voces para personajes inéditos, ampliando la tripulación y el elenco de villanos. Objetivo creativo. La secuela busca explorar nuevas rutas marítimas, mitologías polinesias más profundas y el crecimiento personal de Moana como navegante y líder. A diferencia de la primera película, que era una historia individual, Moana 2 tiene un tono más épico y coral, con un grupo de personajes nuevos que representan distintas voces y generaciones de las islas. En resumen, Moana 2 nació como una serie animada, evolucionó hacia una superproducción cinematográfica gracias a la riqueza de su historia y música, y se convirtió en una de las películas más esperadas de Disney de los últimos años. Historia de Moana 2, 2024. La secuela de Moana nos lleva de nuevo al corazón del Pacífico, donde Moana, ahora una líder consolidada de su pueblo, recibe un llamado inesperado que la impulsa a embarcarse en una nueva travesía. El llamado del océano. Otra vez 3 años después de su primer viaje, Moana recibe una señal ancestral que la lleva a explorar los confines del océano, más allá de los mapas conocidos. Esta vez, no se trata solo de salvar su isla, sino de unir a las comunidades de todo el Pacífico frente a una amenaza común. Una travesía épica. Moana zarpa en una nueva aventura por los mares del sur, enfrentando desafíos aún más grandes, criaturas míticas y secretos del pasado de su pueblo. En el camino, se reencuentra con Maui, el semidios, quien vuelve a acompañarla con su carisma y su garfio mágico. Un legado que trasciende. La película profundiza en las raíces culturales de los pueblos polinesios, celebrando su conexión con la naturaleza, la navegación ancestral y la importancia de la comunidad. Moana deberá descubrir su verdadero rol como un puente entre el pasado y el futuro de su gente. La película está programada para estrenarse el 27 de noviembre de 2024 y promete una animación espectacular, nuevas canciones y una historia aún más ambiciosa que la original. Nuevos personajes en Moana 2. La secuela introduce 6 personajes nuevos que acompañan a Moana en su travesía. Kalea, una joven navegante de otra isla que comparte el mismo espíritu aventurero que Moana, se convierte en su aliada clave. Tama, un sabio anciano que conoce las leyendas del océano y guía a Moana con sus conocimientos ancestrales. Nalu,
un niño curioso con habilidades para comunicarse con criaturas marinas. Aroha, una guerrera de una tribu vecina que protege su pueblo con valentía. Teba, un espíritu del océano que aparece en forma de luz y ayuda a Moana en momentos críticos. Kiri, una antagonista misteriosa que busca controlar el poder del océano para sus propios fines. Canciones destacadas de Moana. 2. La banda sonora de Moana 2 está compuesta por un equipo creativo que incluye a Abigail Barlow y Emily Bear, junto a los compositores originales Opetaia Foai y Mark Mancina. Algunas canciones destacadas incluyen Al Final, interpretada por Sara Paula Gómez Arias. Esta canción refleja el momento culminante del viaje de Moana. Viento del Sur, una canción que celebra la unión entre las islas del Pacífico. La Llamada, tema principal que representa el nuevo llamado del océano. Somos Uno, un himno sobre la conexión entre culturas y comunidades. Más allá del horizonte, canción que acompaña la travesía de Moana hacia territorios desconocidos. La historia se desarrolla 3 años después de los eventos de la primera película. Moana, ya con el título de Tautai, la guía marinera de Motunui, pasa sus días explorando islas cercanas en busca de pueblos que aún se conecten con el océano. Un día, Moana tiene una visión procedente de su antepasado Tautai Basa, quien le revela que hace tiempo existía una isla legendaria llamada Motufetu, que conectaba distintas islas entre sí. Sin embargo, el malvado dios de las tormentas Nalo hundió Motufetu en el océano para obtener poder sobre los mortales. Además, Basa advierte que el pueblo de Motunui podría extinguirse si Moana no descubre cómo elevar de nuevo esa isla. Para cumplir esta misión, Moana forma una tripulación con habitantes de Motunui. Loto, ingeniera de canoas Moni, historiador y admirador de Maui Kele. Okeke, un granjero gruñón. También viajan con ella sus mascotas, Pua, el cerdo, y Hei Hei, el gallo. Mientras tanto, Maui está buscando a Motufetu por su cuenta, ya que tiene conflictos con Nalo, pero es capturado por Matangi, quien trabaja como ejecutora de Nalo. Moana y su tripulación atraviesan diversos peligros, enfrentan criaturas marinas, tormentas y serpientes marinas creadas por Nalo. También descubren que los Kakamora, una facción que aparecía en la primera película, están desconectados de su hogar porque Motufetu desapareció. Cuando están cerca de Motufetu, Nalo lanza un rayo que le quita los poderes de semidiosa Maui, justo cuando comienza a elevar la isla. Moana, desesperada, se sumerge bajo el agua para tocar la isla y romper la maldición. Nalo lanza un rayo que parece matarla. Entonces, los espíritus ancestrales de Moana, incluyendo a su abuela Tala, la reviven con poderes divinos y le otorgan un tatuaje que marca su ascenso. Maui recupera sus poderes, y finalmente ambos logran elevar completamente Motufetu, restaurando la conexión entre las islas. La película concluye con la tripulación regresando a Motunui, liderando una flotilla de pueblos oceánicos que celebran su regreso. En una escena durante los créditos, se ve que Nalo, furioso por su derrota, planea vengarse, y el cangrejo Tamatoa aparece con intenciones de unirse a su causa. Aquí tienes la lista de personajes de Moana 2 con sus actores de voz en idioma español, sin spoilers de la trama. Personajes principales. Personaje, actor, actriz de voz, versión original. Descripción breve, Moana Waialiki, Auli y Cravallo. Versión en español. Sara Eras, joven navegante y líder de Motunui. Su espíritu aventurero impulsa la nueva travesía. Maui Dwayne Johnson. Versión en español. Luis Posada, semidios cambiante, carismático y poderoso, que vuelve a unirse a la aventura con humor y valentía. Nuevos compañeros de viaje. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve. Loto Jessica Álvarez. Voz española. Ingeniosa constructora de canoas, con mucha energía y creatividad. Moni Ángel de Gracia. Voz española. Narrador entusiasta y admirador de Maui. Aporta conocimiento histórico y humor. Kele Jordi Pons. Voz española. Granjero mayor que se une a la aventura por primera vez, representa el contraste entre tierra y mar. Kotu Clara Schwartz, efectos vocales y doblaje.
Pequeño cacamora simpático que sorprende a todos uniéndose al grupo. Simea Aitana García, voz española, la hermana pequeña de Moana, tierna, decidida y muy curiosa. Personajes espirituales y antagonistas. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve: Tautai Basa, Miguel Ángel Jenner, voz española. Antepasado navegante que guía espiritualmente a Moana. Matangi Awimai, Fraser, Nueva Zelanda. Versión en español. Nuria Trifol, España, antagonista con poderes especiales y pasado misterioso. Nalo, voz original, Temuera Morrison. Español, Gabriel Jiménez. Dios de las tormentas, principal villano de la historia. Personajes recurrentes. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve: Hey Hey, Alan Tudyk. Efectos vocales localizados. El gallo despistado que aporta humor involuntario. Púa sin diálogo hablado. El cerdito adorable que vuelve a acompañar a Moana. En la versión en español, España, Disney mantuvo gran parte del elenco que participó en la primera película, incluyendo a Sara Eras como Moana y Luis Posada como Maui, asegurando continuidad en las voces y en el estilo musical. Origen y producción de Moana 2. La idea de Moana 2, Vaiana 2 en España, surgió varios años después del éxito internacional de la primera película, estrenada en 2016. La cinta original fue aclamada por su música, animación y representación de la cultura polinesia, recaudando más de $680 millones en todo el mundo. Originalmente, Disney no planeaba hacer una secuela cinematográfica, sino una serie animada para Disney Plus, centrada en nuevas aventuras de Moana navegando por el océano. Esta serie comenzó su desarrollo en 2020. Sin embargo, durante el proceso, el material resultó tan ambicioso y de alta calidad que Disney decidió convertir el proyecto en una película para cines. Anuncio oficial: el 7 de febrero de 2024, Bob Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company, anunció oficialmente que la serie se transformaría en una secuela cinematográfica titulada Moana 2, con estreno programado para noviembre de 2024. Este anuncio tomó por sorpresa a muchos fans, ya que no se esperaba una secuela tan pronto, ni en formato de largometraje. Dirección y guión. La película fue dirigida por David Derrick Jr., Jason Hand y Dana Ledoux Miller. David Derrick Jr., de ascendencia samoana, trabajó como guionista en la primera película y aportó una perspectiva cultural muy importante en la secuela. La producción estuvo a cargo de Osnat Shooter, quien también produjo la primera entrega. Este equipo buscó ampliar el universo polinesio, manteniendo el respeto por las tradiciones culturales y la conexión espiritual con el océano, que es el corazón de la saga. Música y banda sonora. Para la música regresaron Opetaya Foai y Mark Mancina, responsables de la banda sonora original. A ellos se sumaron Abigail Barlow y Emily Bear, compositoras jóvenes conocidas por su estilo moderno. Su objetivo fue crear una mezcla entre cantos tradicionales del Pacífico y nuevas composiciones contemporáneas que pudieran conectar con el público actual. Reparto y regreso de voces: Auli y Cravalho volvió como la voz original de Moana, aunque no participará en la versión live action. Dwayne Johnson regresó como la voz de Maui. También se incorporaron nuevas voces para personajes inéditos, ampliando la tripulación y el elenco de villanos. Objetivo creativo. La secuela busca explorar nuevas rutas marítimas, mitologías polinesias más profundas y el crecimiento personal de Moana como navegante y líder. A diferencia de la primera película, que era una historia individual, Moana 2 tiene un tono más épico y coral, con un grupo de personajes nuevos que representan distintas voces y generaciones de las islas. En resumen, Moana 2 nació como una serie animada, evolucionó hacia una superproducción cinematográfica gracias a la riqueza de su historia y música, y se convirtió en una de las películas más esperadas de Disney de los últimos años. Historia de Moana 2, 2024. La secuela de Moana nos lleva de nuevo al corazón del Pacífico, donde Moana, ahora una líder consolidada de su pueblo, recibe un llamado inesperado que la impulsa a embarcarse en una nueva travesía. El llamado del océano, otra vez 3 años después de su primer viaje,
Moana recibe una señal ancestral que la lleva a explorar los confines del océano, más allá de los mapas conocidos. Esta vez, no se trata solo de salvar su isla, sino de unir a las comunidades de todo el Pacífico frente a una amenaza común. Una travesía épica, Moana zarpa en una nueva aventura por los mares del sur, enfrentando desafíos aún más grandes, criaturas míticas y secretos del pasado de su pueblo. En el camino, se reencuentra con Maui, el semidios, quien vuelve a acompañarla con su carisma y su garfio mágico. Un legado que trasciende. La película profundiza en las raíces culturales de los pueblos polinesios, celebrando su conexión con la naturaleza, la navegación ancestral y la importancia de la comunidad. Moana deberá descubrir su verdadero rol como un puente entre el pasado y el futuro de su gente. La película está programada para estrenarse el 27 de noviembre de 2024 y promete una animación espectacular, nuevas canciones y una historia aún más ambiciosa que la original. Nuevos personajes en Moana 2. La secuela introduce 6 personajes nuevos que acompañan a Moana en su travesía. Kalea, una joven navegante de otra isla que comparte el mismo espíritu aventurero que Moana, se convierte en su aliada clave. Tama, un sabio anciano que conoce las leyendas del océano y guía a Moana con sus conocimientos ancestrales. Nalu, un niño curioso con habilidades para comunicarse con criaturas marinas. Aroha, una guerrera de una tribu vecina que protege su pueblo con valentía. Teba, un espíritu del océano que aparece en forma de luz y ayuda a Moana en momentos críticos. Kiri, una antagonista misteriosa que busca controlar el poder del océano para sus propios fines. Canciones destacadas de Moana 2. La banda sonora de Moana 2 está compuesta por un equipo creativo que incluye a Abigail Barlow y Emily Bear, junto a los compositores originales Opetaya Foai y Mark Mancina. Algunas canciones destacadas incluyen Al Final, interpretada por Sara Paula Gómez Arias. Esta canción refleja el momento culminante del viaje de Moana. Viento del Sur, una canción que celebra la unión entre las islas del Pacífico. La Llamada, tema principal que representa el nuevo llamado del océano. Somos Uno, un himno sobre la conexión entre culturas y comunidades. Más allá del horizonte, canción que acompaña la travesía de Moana hacia territorios desconocidos. La historia se desarrolla 3 años después de los eventos de la primera película. Moana, ya con el título de Tautai, la guía marinera de Motunui, pasa sus días explorando islas cercanas en busca de pueblos que aún se conecten con el océano. Un día, Moana tiene una visión procedente de su antepasado Tautai Basa, quien le revela que hace tiempo existía una isla legendaria llamada Motufetu, que conectaba distintas islas entre sí. Sin embargo, el malvado dios de las tormentas Nalo hundió Motufetu en el océano para obtener poder sobre los mortales. Además, Basa advierte que el pueblo de Motunui podría extinguirse si Moana no descubre cómo elevar de nuevo esa isla. Para cumplir esta misión, Moana forma una tripulación con habitantes de Motunui. Loto, ingeniera de canoas Moni, historiador y admirador de Maui Kele. Okeke, un granjero gruñón. También viajan con ella sus mascotas, Pua, el cerdo, y Hei Hei, el gallo. Mientras tanto, Maui está buscando a Motufetu por su cuenta, ya que tiene conflictos con Nalo, pero es capturado por Matangi, quien trabaja como ejecutora de Nalo. Moana y su tripulación atraviesan diversos peligros, enfrentan criaturas marinas, tormentas y serpientes marinas creadas por Nalo. También descubren que los Kakamora, una facción que aparecía en la primera película, están desconectados de su hogar porque Motufetu desapareció. Cuando están cerca de Motufetu, Nalo lanza un rayo que le quita los poderes de semidiosa Maui, justo cuando comienza a elevar la isla. Moana, desesperada, se sumerge bajo el agua para tocar la isla y romper la maldición. Nalo lanza un rayo que parece matarla. Entonces, los espíritus ancestrales de Moana, incluyendo a su abuela Tala, la reviven con poderes divinos y le otorgan un tatuaje que marca su ascenso. Maui recupera sus poderes, y finalmente ambos logran elevar completamente Motufetu, restaurando la conexión entre las islas.
La película concluye con la tripulación regresando a Motu Nui, liderando una flotilla de pueblos oceánicos que celebran su regreso. En una escena durante los créditos, se ve que Nalo, furioso por su derrota, planea vengarse, y el cangrejo Tamatoa aparece con intenciones de unirse a su causa. Aquí tienes la lista de personajes de Moana 2 con sus actores de voz en idioma español, sin spoilers de la trama. Personajes principales. Personaje, actor, actriz de voz, versión original. Descripción breve, Moana Waialiki, Auli y Cravallo. Versión en español. Sara Eras joven navegante y líder de Motu Nui. Su espíritu aventurero impulsa la nueva travesía. Maui Dwayne Johnson. Versión en español. Luis Posada, semidios cambiante, carismático y poderoso, que vuelve a unirse a la aventura con humor y valentía. Nuevos compañeros de viaje. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve. Loto Jessica Álvarez. Voz española. Ingeniosa constructora de canoas, con mucha energía y creatividad. Moni Ángel de Gracia. Voz española. Narrador entusiasta y admirador de Maui. Aporta conocimiento histórico y humor. Kelly Jordi Pons. Voz española. Granjero mayor que se une a la aventura por primera vez, representa el contraste entre tierra y mar. Kotu Clara Schwartz, efectos vocales y doblaje. Pequeño cacamora simpático que sorprende a todos uniéndose al grupo. Simea Aitana García, voz española. La hermana pequeña de Moana. Tierna, decidida y muy curiosa. Personajes espirituales y antagonistas. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve. Tautai Basa, Miguel Ángel Jenner, voz española. Antepasado navegante que guía espiritualmente a Moana. Matangi Awimai, Fraser, Nueva Zelanda. Versión en español. Nuria Trifol, España, antagonista con poderes especiales y pasado misterioso. Nalo, voz original, Temuera Morrison. Español, Gabriel Jiménez. Dios de las tormentas, principal villano de la historia. Personajes recurrentes. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve. Hey Hey, Alan Tudyk. Efectos vocales localizados. El gallo despistado que aporta humor involuntario. Púa sin diálogo hablado. El cerdito adorable que vuelve a acompañar a Moana. En la versión en español, España, Disney mantuvo gran parte del elenco que participó en la primera película, incluyendo a Sara Eras como Moana y Luis Posada como Maui, asegurando continuidad en las voces y en el estilo musical. Origen y producción de Moana 2. La idea de Moana 2, Vaiana 2 en España, surgió varios años después del éxito internacional de la primera película, estrenada en 2016. La cinta original fue aclamada por su música, animación y representación de la cultura polinesia, recaudando más de $680 millones en todo el mundo. Originalmente, Disney no planeaba hacer una secuela cinematográfica, sino una serie animada para Disney Plus, centrada en nuevas aventuras de Moana navegando por el océano. Esta serie comenzó su desarrollo en 2020. Sin embargo, durante el proceso, el material resultó tan ambicioso y de alta calidad que Disney decidió convertir el proyecto en una película para cines. Anuncio oficial el 7 de febrero de 2024, Bob Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company, anunció oficialmente que la serie se transformaría en una secuela cinematográfica titulada Moana 2, con estreno programado para noviembre de 2024. Este anuncio tomó por sorpresa a muchos fans, ya que no se esperaba una secuela tan pronto, ni en formato de largometraje. Dirección y guión. La película fue dirigida por David Derrick Jr., Jason Hand y Dana Ledoux Miller. David Derrick Jr., de ascendencia samoana, trabajó como guionista en la primera película y aportó una perspectiva cultural muy importante en la secuela. La producción estuvo a cargo de Osnat Shooter, quien también produjo la primera entrega. Este equipo buscó ampliar el universo polinesio, manteniendo el respeto por las tradiciones culturales y la conexión espiritual con el océano, que es el corazón de la saga. Música y banda sonora. Para la música, regresaron Opetaya Foai y Mark Mancina, responsables de la banda sonora original. A ellos se sumaron Abigail Barlow y Emily Bear, compositoras jóvenes conocidas por su estilo moderno.
Su objetivo fue crear una mezcla entre cantos tradicionales del Pacífico y nuevas composiciones contemporáneas que pudieran conectar con el público actual. Reparto y regreso de voces. Auli y Cravalho volvió como la voz original de Moana, aunque no participará en la versión live action. Dwayne Johnson regresó como la voz de Maui. También se incorporaron nuevas voces para personajes inéditos, ampliando la tripulación y el elenco de villanos. Objetivo creativo. La secuela busca explorar nuevas rutas marítimas, mitologías polinesias más profundas y el crecimiento personal de Moana como navegante y líder. A diferencia de la primera película, que era una historia individual, Moana 2 tiene un tono más épico y coral, con un grupo de personajes nuevos que representan distintas voces y generaciones de las islas. En resumen, Moana 2 nació como una serie animada, evolucionó hacia una superproducción cinematográfica gracias a la riqueza de su historia y música, y se convirtió en una de las películas más esperadas de Disney de los últimos años. Historia de Moana 2, 2024. La secuela de Moana nos lleva de nuevo al corazón del Pacífico, donde Moana, ahora una líder consolidada de su pueblo, recibe un llamado inesperado que la impulsa a embarcarse en una nueva travesía. El llamado del océano. Otra vez 3 años después de su primer viaje, Moana recibe una señal ancestral que la lleva a explorar los confines del océano, más allá de los mapas conocidos. Esta vez, no se trata solo de salvar su isla, sino de unir a las comunidades de todo el Pacífico frente a una amenaza común. Una travesía épica. Moana zarpa en una nueva aventura por los mares del sur, enfrentando desafíos aún más grandes, criaturas míticas y secretos del pasado de su pueblo. En el camino, se reencuentra con Maui, el semidios, quien vuelve a acompañarla con su carisma y su garfio mágico. Un legado que trasciende. La película profundiza en las raíces culturales de los pueblos polinesios, celebrando su conexión con la naturaleza, la navegación ancestral y la importancia de la comunidad. Moana deberá descubrir su verdadero rol como un puente entre el pasado y el futuro de su gente. La película está programada para estrenarse el 27 de noviembre de 2024 y promete una animación espectacular, nuevas canciones y una historia aún más ambiciosa que la original. Nuevos personajes en Moana 2. La secuela introduce 6 personajes nuevos que acompañan a Moana en su travesía. Kalea, una joven navegante de otra isla que comparte el mismo espíritu aventurero que Moana, se convierte en su aliada clave. Tama, un sabio anciano que conoce las leyendas del océano y guía a Moana con sus conocimientos ancestrales. Nalu, un niño curioso con habilidades para comunicarse con criaturas marinas. Aroha, una guerrera de una tribu vecina que protege su pueblo con valentía. Teba, un espíritu del océano que aparece en forma de luz y ayuda a Moana en momentos críticos. Kiri, una antagonista misteriosa que busca controlar el poder del océano para sus propios fines. Canciones destacadas de Moana 2. La banda sonora de Moana 2 está compuesta por un equipo creativo que incluye a Abigail Barlow y Emily Bear, junto a los compositores originales Opetaya Foai y Mark Mancina. Algunas canciones destacadas incluyen Al Final, interpretada por Sara Paula Gómez Arias. Esta canción refleja el momento culminante del viaje de Moana. Viento del Sur, una canción que celebra la unión entre las islas del Pacífico. La Llamada, tema principal que representa el nuevo llamado del océano. Somos Uno, un himno sobre la conexión entre culturas y comunidades. Más allá del horizonte, canción que acompaña la travesía de Moana hacia territorios desconocidos. La historia se desarrolla 3 años después de los eventos de la primera película. Moana, ya con el título de Tautai, la guía marinera de Motunui, pasa sus días explorando islas cercanas en busca de pueblos que aún se conecten con el océano. Un día, Moana tiene una visión procedente de su antepasado, Tautai Basa, quien le revela que hace tiempo existía una isla legendaria llamada Motufetu, que conectaba distintas islas entre sí. Sin embargo, el malvado dios de las tormentas Nalo hundió Motufetu en el océano para obtener poder sobre los mortales. Además, Basa advierte que el pueblo de Motunui
podría extinguirse si Moana no descubre cómo elevar de nuevo esa isla. Para cumplir esta misión, Moana forma una tripulación con habitantes de Motunui. Loto, ingeniera de canoas Moni, historiador y admirador de Maui Kele. Okeke, un granjero gruñón. También viajan con ella sus mascotas, Pua, el cerdo, y Hei Hei, el gallo. Mientras tanto, Maui está buscando a Motufetu por su cuenta, ya que tiene conflictos con Nalo, pero es capturado por Matangi, quien trabaja como ejecutora de Nalo. Moana y su tripulación atraviesan diversos peligros, enfrentan criaturas marinas, tormentas y serpientes marinas creadas por Nalo. También descubren que los Kakamora, una facción que aparecía en la primera película, están desconectados de su hogar porque Motufetu desapareció. Cuando están cerca de Motufetu, Nalo lanza un rayo que le quita los poderes de semidiosa Maui, justo cuando comienza a elevar la isla. Moana, desesperada, se sumerge bajo el agua para tocar la isla y romper la maldición. Nalo lanza un rayo que parece matarla. Entonces, los espíritus ancestrales de Moana, incluyendo a su abuela Tala, la reviven con poderes divinos y le otorgan un tatuaje que marca su ascenso. Maui recupera sus poderes, y finalmente ambos logran elevar completamente Motufetu, restaurando la conexión entre las islas. La película concluye con la tripulación regresando a Motunui, liderando una flotilla de pueblos oceánicos que celebran su regreso. En una escena durante los créditos, se ve que Nalo, furioso por su derrota, planea vengarse, y el cangrejo Tamatoa aparece con intenciones de unirse a su causa. Aquí tienes la lista de personajes de Moana 2 con sus actores de voz en idioma español, sin spoilers de la trama. Personajes principales. Personaje, actor, actriz de voz, versión original. Descripción breve, Moana Waialiki, Auli y Cravallo. Versión en español. Sara Eras, joven navegante y líder de Motunui. Su espíritu aventurero impulsa la nueva travesía. Maui Dwayne Johnson. Versión en español. Luis Posada, semidios cambiante, carismático y poderoso, que vuelve a unirse a la aventura con humor y valentía. Nuevos compañeros de viaje. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve. Loto Jessica Álvarez, voz española. Ingeniosa constructora de canoas, con mucha energía y creatividad. Moni Ángel de Gracia, voz española. Narrador entusiasta y admirador de Maui. Aporta conocimiento histórico y humor. Kele Jordi Pons, voz española. Granjero mayor que se une a la aventura por primera vez, representa el contraste entre tierra y mar. Kotu Clara Schwartz, efectos vocales y doblaje. Pequeño cacamora simpático que sorprende a todos uniéndose al grupo. Simea Aitana García, voz española. La hermana pequeña de Moana, tierna, decidida y muy curiosa. Personajes espirituales y antagonistas. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve, Tautai Basa, Miguel Ángel Jenner, voz española. Antepasado navegante que guía espiritualmente a Moana. Matangi Awimai, Fraser, Nueva Zelanda. Versión en español. Nuria Trifol, España, antagonista con poderes especiales y pasado misterioso. Nalo, voz original, Temuera Morrison. Español, Gabriel Jiménez. Dios de las tormentas, principal villano de la historia. Personajes recurrentes. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve, Hei Hei, Alan Tudyk. Efectos vocales localizados. El gallo despistado que aporta humor involuntario. Pua sin diálogo hablado. El cerdito adorable que vuelve a acompañar a Moana. En la versión en español, España, Disney mantuvo gran parte del elenco que participó en la primera película, incluyendo a Sara Eras como Moana y Luis Posada como Maui, asegurando continuidad en las voces y en el estilo musical. Origen y producción de Moana 2. La idea de Moana 2, Vaiana 2 en España, surgió varios años después del éxito internacional de la primera película, estrenada en 2016. La cinta original fue aclamada por su música, animación y representación de la cultura polinesia, recaudando más de $680 millones en todo el mundo. Originalmente, Disney no planeaba hacer una secuela cinematográfica, sino una serie animada para Disney Plus,
centrada en nuevas aventuras de Moana navegando por el océano. Esta serie comenzó su desarrollo en 2020. Sin embargo, durante el proceso, el material resultó tan ambicioso y de alta calidad que Disney decidió convertir el proyecto en una película para cines. Anuncio oficial: el 7 de febrero de 2024, Bob Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company, anunció oficialmente que la serie se transformaría en una secuela cinematográfica titulada Moana 2, con estreno programado para noviembre de 2024. Este anuncio tomó por sorpresa a muchos fans, ya que no se esperaba una secuela tan pronto, ni en formato de largometraje. Dirección y guión. La película fue dirigida por David Derrick Jr., Jason Hand y Dana Ledoux Miller. David Derrick Jr., de ascendencia samoana, trabajó como guionista en la primera película y aportó una perspectiva cultural muy importante en la secuela. La producción estuvo a cargo de Osnat Shooter, quien también produjo la primera entrega. Este equipo buscó ampliar el universo polinesio, manteniendo el respeto por las tradiciones culturales y la conexión espiritual con el océano, que es el corazón de la saga. Música y banda sonora. Para la música regresaron Opetaya Foai y Mark Mancina, responsables de la banda sonora original. A ellos se sumaron Abigail Barlow y Emily Bear, compositoras jóvenes conocidas por su estilo moderno. Su objetivo fue crear una mezcla entre cantos tradicionales del Pacífico y nuevas composiciones contemporáneas que pudieran conectar con el público actual. Reparto y regreso de voces: Auli y Cravalho volvió como la voz original de Moana, aunque no participará en la versión live action. Dwayne Johnson regresó como la voz de Maui. También se incorporaron nuevas voces para personajes inéditos, ampliando la tripulación y el elenco de villanos. Objetivo creativo. La secuela busca explorar nuevas rutas marítimas, mitologías polinesias más profundas y el crecimiento personal de Moana como navegante y líder. A diferencia de la primera película, que era una historia individual, Moana 2 tiene un tono más épico y coral, con un grupo de personajes nuevos que representan distintas voces y generaciones de las islas. En resumen, Moana 2 nació como una serie animada, evolucionó hacia una superproducción cinematográfica gracias a la riqueza de su historia y música, y se convirtió en una de las películas más esperadas de Disney de los últimos años. Historia de Moana 2, 2024. La secuela de Moana nos lleva de nuevo al corazón del Pacífico, donde Moana, ahora una líder consolidada de su pueblo, recibe un llamado inesperado que la impulsa a embarcarse en una nueva travesía. El llamado del océano. Otra vez 3 años después de su primer viaje, Moana recibe una señal ancestral que la lleva a explorar los confines del océano, más allá de los mapas conocidos. Esta vez, no se trata solo de salvar su isla, sino de unir a las comunidades de todo el Pacífico frente a una amenaza común. Una travesía épica. Moana zarpa en una nueva aventura por los mares del sur, enfrentando desafíos aún más grandes, criaturas míticas y secretos del pasado de su pueblo. En el camino, se reencuentra con Maui, el semidios, quien vuelve a acompañarla con su carisma y su garfio mágico. Un legado que trasciende. La película profundiza en las raíces culturales de los pueblos polinesios, celebrando su conexión con la naturaleza, la navegación ancestral y la importancia de la comunidad. Moana deberá descubrir su verdadero rol como un puente entre el pasado y el futuro de su gente. La película está programada para estrenarse el 27 de noviembre de 2024 y promete una animación espectacular, nuevas canciones y una historia aún más ambiciosa que la original. Nuevos personajes en Moana 2. La secuela introduce 6 personajes nuevos que acompañan a Moana en su travesía. Kalea, una joven navegante de otra isla que comparte el mismo espíritu aventurero que Moana, se convierte en su aliada clave. Tama, un sabio anciano que conoce las leyendas del océano y guía a Moana con sus conocimientos ancestrales. Nalu, un niño curioso con habilidades para comunicarse con criaturas marinas. Aroha, una guerrera de una tribu vecina que protege su pueblo con valentía. Teba, un espíritu del océano que aparece en forma de luz y ayuda a Moana en momentos críticos. Kiri,
una antagonista misteriosa que busca controlar el poder del océano para sus propios fines. Canciones destacadas de Moana. 2. La banda sonora de Moana 2 está compuesta por un equipo creativo que incluye a Abigail Barlow y Emily Bear, junto a los compositores originales Opetaya Foai y Mark Mancina. Algunas canciones destacadas incluyen Al Final, interpretada por Sara Paula Gómez Arias. Esta canción refleja el momento culminante del viaje de Moana. Viento del Sur, una canción que celebra la unión entre las islas del Pacífico. La Llamada, tema principal que representa el nuevo llamado del océano. Somos Uno, un himno sobre la conexión entre culturas y comunidades. Más allá del horizonte, canción que acompaña la travesía de Moana hacia territorios desconocidos. La historia se desarrolla 3 años después de los eventos de la primera película. Moana, ya con el título de Tautai, la guía marinera de Motunui, pasa sus días explorando islas cercanas en busca de pueblos que aún se conecten con el océano. Un día, Moana tiene una visión procedente de su antepasado Tautai Basa, quien le revela que hace tiempo existía una isla legendaria llamada Motufetu, que conectaba distintas islas entre sí. Sin embargo, el malvado dios de las tormentas Nalo hundió Motufetu en el océano para obtener poder sobre los mortales. Además, Basa advierte que el pueblo de Motunui podría extinguirse si Moana no descubre cómo elevar de nuevo esa isla. Para cumplir esta misión, Moana forma una tripulación con habitantes de Motunui. Loto, ingeniera de canoas Moni, historiador y admirador de Maui Kele. Okeke, un granjero gruñón. También viajan con ella sus mascotas, Pua, el cerdo, y Hei Hei, el gallo. Mientras tanto, Maui está buscando a Motufetu por su cuenta, ya que tiene conflictos con Nalo, pero es capturado por Matangi, quien trabaja como ejecutora de Nalo. Moana y su tripulación atraviesan diversos peligros, enfrentan criaturas marinas, tormentas y serpientes marinas creadas por Nalo. También descubren que los Kakamora, una facción que aparecía en la primera película, están desconectados de su hogar porque Motufetu desapareció. Cuando están cerca de Motufetu, Nalo lanza un rayo que le quita los poderes de semidiosa Maui, justo cuando comienza a elevar la isla. Moana, desesperada, se sumerge bajo el agua para tocar la isla y romper la maldición. Nalo lanza un rayo que parece matarla. Entonces, los espíritus ancestrales de Moana, incluyendo a su abuela Tala, la reviven con poderes divinos y le otorgan un tatuaje que marca su ascenso. Maui recupera sus poderes, y finalmente ambos logran elevar completamente Motufetu, restaurando la conexión entre las islas. La película concluye con la tripulación regresando a Motunui, liderando una flotilla de pueblos oceánicos que celebran su regreso. En una escena durante los créditos, se ve que Nalo, furioso por su derrota, planea vengarse, y el cangrejo Tamatoa aparece con intenciones de unirse a su causa. Aquí tienes la lista de personajes de Moana 2 con sus actores de voz en idioma español, sin spoilers de la trama. Personajes principales. Personaje, actor, actriz de voz, versión original. Descripción breve, Moana Waialiki, Auli y Cravallo. Versión en español. Sara Eras, joven navegante y líder de Motunui. Su espíritu aventurero impulsa la nueva travesía. Maui Dwayne Johnson, versión en español. Luis Posada, semidios cambiante, carismático y poderoso, que vuelve a unirse a la aventura con humor y valentía. Nuevos compañeros de viaje. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve. Loto Jessica Álvarez, voz española. Ingeniosa constructora de canoas, con mucha energía y creatividad. Moni Ángel de Gracia, voz española. Narrador entusiasta y admirador de Maui. Aporta conocimiento histórico y humor. Kele Jordi Pons, voz española. Granjero mayor que se une a la aventura por primera vez, representa el contraste entre tierra y mar. Kotu Clara Schwartz, efectos vocales y doblaje. Pequeño cacamora simpático que sorprende a todos uniéndose al grupo. Simea Aitana García, voz española. La hermana pequeña de Moana, tierna, decidida y muy curiosa. Personajes espirituales y antagonistas. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve, Tautai Basa, Miguel Ángel Jenner.
voz española. Antepasado navegante que guía espiritualmente a Moana. Matangi Awimai, Fraser, Nueva Zelanda. Versión en español. Nuria Trifol, España, antagonista con poderes especiales y pasado misterioso. Nalo, voz original, Temuera Morrison. Español, Gabriel Jiménez. Dios de las tormentas, principal villano de la historia. Personajes recurrentes. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve. Hey Hey, Alan Tudyk. Efectos vocales localizados. El gallo despistado que aporta humor involuntario. Púa sin diálogo hablado. El cerdito adorable que vuelve a acompañar a Moana. En la versión en español, España, Disney mantuvo gran parte del elenco que participó en la primera película, incluyendo a Sara Eras como Moana y Luis Posada como Maui, asegurando continuidad en las voces y en el estilo musical. Origen y producción de Moana 2. La idea de Moana 2, Vaiana 2 en España, surgió varios años después del éxito internacional de la primera película, estrenada en 2016. La cinta original fue aclamada por su música, animación y representación de la cultura polinesia, recaudando más de $680 millones en todo el mundo. Originalmente, Disney no planeaba hacer una secuela cinematográfica, sino una serie animada para Disney Plus, centrada en nuevas aventuras de Moana navegando por el océano. Esta serie comenzó su desarrollo en 2020. Sin embargo, durante el proceso, el material resultó tan ambicioso y de alta calidad que Disney decidió convertir el proyecto en una película para cines. Anuncio oficial: el 7 de febrero de 2024, Bob Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company, anunció oficialmente que la serie se transformaría en una secuela cinematográfica titulada Moana 2, con estreno programado para noviembre de 2024. Este anuncio tomó por sorpresa a muchos fans, ya que no se esperaba una secuela tan pronto, ni en formato de largometraje. Dirección y guión. La película fue dirigida por David Derrick Jr., Jason Hand y Dana Ledoux Miller. David Derrick Jr., de ascendencia samoana, trabajó como guionista en la primera película y aportó una perspectiva cultural muy importante en la secuela. La producción estuvo a cargo de Osnat Shooter, quien también produjo la primera entrega. Este equipo buscó ampliar el universo polinesio, manteniendo el respeto por las tradiciones culturales y la conexión espiritual con el océano, que es el corazón de la saga. Música y banda sonora. Para la música, regresaron Opetaya Foai y Mark Mancina, responsables de la banda sonora original. A ellos se sumaron Abigail Barlow y Emily Bear, compositoras jóvenes conocidas por su estilo moderno. Su objetivo fue crear una mezcla entre cantos tradicionales del Pacífico y nuevas composiciones contemporáneas que pudieran conectar con el público actual. Reparto y regreso de voces. Auli y Cravalho volvió como la voz original de Moana, aunque no participará en la versión live action. Dwayne Johnson regresó como la voz de Maui. También se incorporaron nuevas voces para personajes inéditos, ampliando la tripulación y el elenco de villanos. Objetivo creativo. La secuela busca explorar nuevas rutas marítimas, mitologías polinesias más profundas y el crecimiento personal de Moana como navegante y líder. A diferencia de la primera película, que era una historia individual, Moana 2 tiene un tono más épico y coral, con un grupo de personajes nuevos que representan distintas voces y generaciones de las islas. En resumen, Moana 2 nació como una serie animada, evolucionó hacia una superproducción cinematográfica gracias a la riqueza de su historia y música, y se convirtió en una de las películas más esperadas de Disney de los últimos años. Historia de Moana 2, 2024. La secuela de Moana nos lleva de nuevo al corazón del Pacífico, donde Moana, ahora una líder consolidada de su pueblo, recibe un llamado inesperado que la impulsa a embarcarse en una nueva travesía. El llamado del océano. Otra vez 3 años después de su primer viaje, Moana recibe una señal ancestral que la lleva a explorar los confines del océano, más allá de los mapas conocidos. Esta vez, no se trata solo de salvar su isla, sino de unir a las comunidades de todo el Pacífico frente a una amenaza común. Una travesía épica. Moana zarpa en una nueva aventura por los mares del sur,
enfrentando desafíos aún más grandes, criaturas míticas y secretos del pasado de su pueblo. En el camino, se reencuentra con Maui, el semidios, quien vuelve a acompañarla con su carisma y su garfio mágico. Un legado que trasciende. La película profundiza en las raíces culturales de los pueblos polinesios, celebrando su conexión con la naturaleza, la navegación ancestral y la importancia de la comunidad. Moana deberá descubrir su verdadero rol como un puente entre el pasado y el futuro de su gente. La película está programada para estrenarse el 27 de noviembre de 2024 y promete una animación espectacular, nuevas canciones y una historia aún más ambiciosa que la original. Nuevos personajes en Moana 2. La secuela introduce 6 personajes nuevos que acompañan a Moana en su travesía. Kalea, una joven navegante de otra isla que comparte el mismo espíritu aventurero que Moana, se convierte en su aliada clave. Tama, un sabio anciano que conoce las leyendas del océano y guía a Moana con sus conocimientos ancestrales. Nalu, un niño curioso con habilidades para comunicarse con criaturas marinas. Aroha, una guerrera de una tribu vecina que protege su pueblo con valentía. Teba, un espíritu del océano que aparece en forma de luz y ayuda a Moana en momentos críticos. Kiri, una antagonista misteriosa que busca controlar el poder del océano para sus propios fines. Canciones destacadas de Moana 2. La banda sonora de Moana 2 está compuesta por un equipo creativo que incluye a Abigail Barlow y Emily Bear, junto a los compositores originales Opetaya Foai y Mark Mancina. Algunas canciones destacadas incluyen Al Final, interpretada por Sara Paula Gómez Arias. Esta canción refleja el momento culminante del viaje de Moana. Viento del Sur, una canción que celebra la unión entre las islas del Pacífico. La Llamada, tema principal que representa el nuevo llamado del océano. Somos Uno, un himno sobre la conexión entre culturas y comunidades. Más allá del horizonte, canción que acompaña la travesía de Moana hacia territorios desconocidos. La historia se desarrolla 3 años después de los eventos de la primera película. Moana, ya con el título de Tautai, la guía marinera de Motunui, pasa sus días explorando islas cercanas en busca de pueblos que aún se conecten con el océano. Un día, Moana tiene una visión procedente de su antepasado Tautai Basa, quien le revela que hace tiempo existía una isla legendaria llamada Motufetu, que conectaba distintas islas entre sí. Sin embargo, el malvado dios de las tormentas Nalo hundió Motufetu en el océano para obtener poder sobre los mortales. Además, Basa advierte que el pueblo de Motunui podría extinguirse si Moana no descubre cómo elevar de nuevo esa isla. Para cumplir esta misión, Moana forma una tripulación con habitantes de Motunui. Loto, ingeniera de canoas Moni, historiador y admirador de Maui Kele. Okeke, un granjero gruñón. También viajan con ella sus mascotas, Pua, el cerdo, y Hei Hei, el gallo. Mientras tanto, Maui está buscando a Motufetu por su cuenta, ya que tiene conflictos con Nalo, pero es capturado por Matangi, quien trabaja como ejecutora de Nalo. Moana y su tripulación atraviesan diversos peligros, enfrentan criaturas marinas, tormentas y serpientes marinas creadas por Nalo. También descubren que los Kakamora, una facción que aparecía en la primera película, están desconectados de su hogar porque Motufetu desapareció. Cuando están cerca de Motufetu, Nalo lanza un rayo que le quita los poderes de semidiosa Maui, justo cuando comienza a elevar la isla. Moana, desesperada, se sumerge bajo el agua para tocar la isla y romper la maldición. Nalo lanza un rayo que parece matarla. Entonces, los espíritus ancestrales de Moana, incluyendo a su abuela Tala, la reviven con poderes divinos y le otorgan un tatuaje que marca su ascenso. Maui recupera sus poderes, y finalmente ambos logran elevar completamente Motufetu, restaurando la conexión entre las islas. La película concluye con la tripulación regresando a Motunui, liderando una flotilla de pueblos oceánicos que celebran su regreso. En una escena durante los créditos, se ve que Nalo, furioso por su derrota, planea vengarse, y el cangrejo Tamatoa aparece con intenciones de unirse a su causa.
Aquí tienes la lista de personajes de Moana 2 con sus actores de voz en idioma español, sin spoilers de la trama. Personajes principales. Personaje, actor, actriz de voz, versión original. Descripción breve, Moana Waialiki, Auli y Cravallo. Versión en español. Sara Eras, joven navegante y líder de Motunui. Su espíritu aventurero impulsa la nueva travesía. Maui Dwayne Johnson. Versión en español. Luis Posada, semidios cambiante, carismático y poderoso, que vuelve a unirse a la aventura con humor y valentía. Nuevos compañeros de viaje. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve. Loto Jessica Álvarez, voz española. Ingeniosa constructora de canoas, con mucha energía y creatividad. Moni Ángel de Gracia, voz española. Narrador entusiasta y admirador de Maui. Aporta conocimiento histórico y humor. Kelly Jordi Pons, voz española. Granjero mayor que se une a la aventura por primera vez, representa el contraste entre tierra y mar. Kotu Clara Schwartz, efectos vocales y doblaje. Pequeño cacamora simpático que sorprende a todos uniéndose al grupo. Simea Aitana García, voz española. La hermana pequeña de Moana. Tierna, decidida y muy curiosa. Personajes espirituales y antagonistas. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve, Tautai Basa, Miguel Ángel Jenner, voz española. Antepasado navegante que guía espiritualmente a Moana. Matangi Awimai, Fraser, Nueva Zelanda. Versión en español. Nuria Trifol, España, antagonista con poderes especiales y pasado misterioso. Nalo, voz original, Temuera Morrison. Español. Gabriel Jiménez. Dios de las tormentas, principal villano de la historia. Personajes recurrentes. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve. Hey Hey, Alan Tudyk. Efectos vocales localizados. El gallo despistado que aporta humor involuntario. Púa sin diálogo hablado. El cerdito adorable que vuelve a acompañar a Moana. En la versión en español, España, Disney mantuvo gran parte del elenco que participó en la primera película, incluyendo a Sara Eras como Moana y Luis Posada como Maui, asegurando continuidad en las voces y en el estilo musical. Origen y producción de Moana 2. La idea de Moana 2, Vaiana 2 en España, surgió varios años después del éxito internacional de la primera película, estrenada en 2016. La cinta original fue aclamada por su música, animación y representación de la cultura polinesia, recaudando más de $680 millones en todo el mundo. Originalmente, Disney no planeaba hacer una secuela cinematográfica, sino una serie animada para Disney Plus, centrada en nuevas aventuras de Moana navegando por el océano. Esta serie comenzó su desarrollo en 2020. Sin embargo, durante el proceso, el material resultó tan ambicioso y de alta calidad que Disney decidió convertir el proyecto en una película para cines. Anuncio oficial el 7 de febrero de 2024, Bob Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company, anunció oficialmente que la serie se transformaría en una secuela cinematográfica titulada Moana 2, con estreno programado para noviembre de 2024. Este anuncio tomó por sorpresa a muchos fans, ya que no se esperaba una secuela tan pronto, ni en formato de largometraje. Dirección y guión. La película fue dirigida por David Derrick Jr., Jason Hahn y Dana Ledoux Miller. David Derrick Jr., de ascendencia samoana, trabajó como guionista en la primera película y aportó una perspectiva cultural muy importante en la secuela. La producción estuvo a cargo de Osnat Shooter, quien también produjo la primera entrega. Este equipo buscó ampliar el universo polinesio, manteniendo el respeto por las tradiciones culturales y la conexión espiritual con el océano, que es el corazón de la saga. Música y banda sonora. Para la música regresaron Opetaya Foai y Mark Mancina, responsables de la banda sonora original. A ellos se sumaron Abigail Barlow y Emily Bear, compositoras jóvenes conocidas por su estilo moderno. Su objetivo fue crear una mezcla entre cantos tradicionales del Pacífico y nuevas composiciones contemporáneas que pudieran conectar con el público actual. Reparto y regreso de voces. Auli y Cravallo volvió como la voz original de Moana, aunque no participará en la versión live action.
Dwayne Johnson regresó como la voz de Maui. También se incorporaron nuevas voces para personajes inéditos, ampliando la tripulación y el elenco de villanos. Objetivo creativo. La secuela busca explorar nuevas rutas marítimas, mitologías polinesias más profundas y el crecimiento personal de Moana como navegante y líder. A diferencia de la primera película, que era una historia individual, Moana 2 tiene un tono más épico y coral, con un grupo de personajes nuevos que representan distintas voces y generaciones de las islas. En resumen, Moana 2 nació como una serie animada, evolucionó hacia una superproducción cinematográfica gracias a la riqueza de su historia y música, y se convirtió en una de las películas más esperadas de Disney de los últimos años. Historia de Moana 2, 2024. La secuela de Moana nos lleva de nuevo al corazón del Pacífico, donde Moana, ahora una líder consolidada de su pueblo, recibe un llamado inesperado que la impulsa a embarcarse en una nueva travesía. El llamado del océano. Otra vez 3 años después de su primer viaje, Moana recibe una señal ancestral que la lleva a explorar los confines del océano, más allá de los mapas conocidos. Esta vez, no se trata solo de salvar su isla, sino de unir a las comunidades de todo el Pacífico frente a una amenaza común. Una travesía épica. Moana zarpa en una nueva aventura por los mares del sur, enfrentando desafíos aún más grandes, criaturas míticas y secretos del pasado de su pueblo. En el camino, se reencuentra con Maui, el semidios, quien vuelve a acompañarla con su carisma y su garfio mágico. Un legado que trasciende. La película profundiza en las raíces culturales de los pueblos polinesios, celebrando su conexión con la naturaleza, la navegación ancestral y la importancia de la comunidad. Moana deberá descubrir su verdadero rol como un puente entre el pasado y el futuro de su gente. La película está programada para estrenarse el 27 de noviembre de 2024 y promete una animación espectacular, nuevas canciones y una historia aún más ambiciosa que la original. Nuevos personajes en Moana 2. La secuela introduce 6 personajes nuevos que acompañan a Moana en su travesía. Kalea, una joven navegante de otra isla que comparte el mismo espíritu aventurero que Moana, se convierte en su aliada clave. Tama, un sabio anciano que conoce las leyendas del océano y guía a Moana con sus conocimientos ancestrales. Nalu, un niño curioso con habilidades para comunicarse con criaturas marinas. Aroha, una guerrera de una tribu vecina que protege su pueblo con valentía. Teba, un espíritu del océano que aparece en forma de luz y ayuda a Moana en momentos críticos. Kiri, una antagonista misteriosa que busca controlar el poder del océano para sus propios fines. Canciones destacadas de Moana 2. La banda sonora de Moana 2 está compuesta por un equipo creativo que incluye a Abigail Barlow y Emily Bear, junto a los compositores originales Opetaya Foai y Mark Mancina. Algunas canciones destacadas incluyen Al Final, interpretada por Sara Paula Gómez Arias. Esta canción refleja el momento culminante del viaje de Moana. Viento del Sur, una canción que celebra la unión entre las islas del Pacífico. La Llamada, tema principal que representa el nuevo llamado del océano. Somos Uno, un himno sobre la conexión entre culturas y comunidades. Más allá del horizonte, canción que acompaña la travesía de Moana hacia territorios desconocidos. La historia se desarrolla 3 años después de los eventos de la primera película. Moana, ya con el título de Tautai, la guía marinera de Motunui, pasa sus días explorando islas cercanas en busca de pueblos que aún se conecten con el océano. Un día, Moana tiene una visión procedente de su antepasado Tautai Basa, quien le revela que hace tiempo existía una isla legendaria llamada Motufetu, que conectaba distintas islas entre sí. Sin embargo, el malvado dios de las tormentas Nalo hundió Motufetu en el océano para obtener poder sobre los mortales. Además, Basa advierte que el pueblo de Motunui podría extinguirse si Moana no descubre cómo elevar de nuevo esa isla. Para cumplir esta misión, Moana forma una tripulación con habitantes de Motunui. Loto, ingeniera de canoas Moni, historiador y admirador de Maui Kele. Okeke, un granjero gruñón. También viajan con ella sus mascotas,
Púa, el cerdo, y Hey Hey, el gallo. Mientras tanto, Maui está buscando a Motufetu por su cuenta, ya que tiene conflictos con Nalo, pero es capturado por Matangi, quien trabaja como ejecutora de Nalo. Moana y su tripulación atraviesan diversos peligros, enfrentan criaturas marinas, tormentas y serpientes marinas creadas por Nalo. También descubren que los Kakamora, una facción que aparecía en la primera película, están desconectados de su hogar porque Motufetu desapareció. Cuando están cerca de Motufetu, Nalo lanza un rayo que le quita los poderes de semidiosa Maui, justo cuando comienza a elevar la isla. Moana, desesperada, se sumerge bajo el agua para tocar la isla y romper la maldición. Nalo lanza un rayo que parece matarla. Entonces, los espíritus ancestrales de Moana, incluyendo a su abuela Tala, la reviven con poderes divinos y le otorgan un tatuaje que marca su ascenso. Maui recupera sus poderes, y finalmente ambos logran elevar completamente Motufetu, restaurando la conexión entre las islas. La película concluye con la tripulación regresando a Motunui, liderando una flotilla de pueblos oceánicos que celebran su regreso. En una escena durante los créditos, se ve que Nalo, furioso por su derrota, planea vengarse, y el cangrejo Tamatoa aparece con intenciones de unirse a su causa. Aquí tienes la lista de personajes de Moana 2 con sus actores de voz en idioma español, sin spoilers de la trama. Personajes principales. Personaje, actor, actriz de voz, versión original. Descripción breve, Moana Waialiki, Auli y Cravallo. Versión en español. Sara Eras, joven navegante y líder de Motunui. Su espíritu aventurero impulsa la nueva travesía. Maui Dwayne Johnson. Versión en español. Luis Posada, semidios cambiante, carismático y poderoso, que vuelve a unirse a la aventura con humor y valentía. Nuevos compañeros de viaje. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve. Loto Jessica Álvarez, voz española. Ingeniosa constructora de canoas, con mucha energía y creatividad. Moni Ángel de Gracia, voz española. Narrador entusiasta y admirador de Maui. Aporta conocimiento histórico y humor. Kelly Jordi Pons, voz española. Granjero mayor que se une a la aventura por primera vez, representa el contraste entre tierra y mar. Kotu Clara Schwartz, efectos vocales y doblaje. Pequeño Kakamora simpático que sorprende a todos uniéndose al grupo. Simea Aitana García, voz española. La hermana pequeña de Moana. Tierna, decidida y muy curiosa. Personajes espirituales y antagonistas. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve. Tautai Basa, Miguel Ángel Jenner, voz española. Antepasado navegante que guía espiritualmente a Moana. Matangi Awimai, Fraser, Nueva Zelanda. Versión en español. Nuria Trifol, España, antagonista con poderes especiales y pasado misterioso. Nalo, voz original, Temuera Morrison. Español. Gabriel Jiménez. Dios de las tormentas, principal villano de la historia. Personajes recurrentes. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve. Hey Hey, Alan Tudyk. Efectos vocales localizados. El gallo despistado que aporta humor involuntario. Púa sin diálogo hablado. El cerdito adorable que vuelve a acompañar a Moana. En la versión en español, España, Disney mantuvo gran parte del elenco que participó en la primera película, incluyendo a Sara Eras como Moana y Luis Posada como Maui, asegurando continuidad en las voces y en el estilo musical. Origen y producción de Moana 2. La idea de Moana 2, Vaiana 2 en España, surgió varios años después del éxito internacional de la primera película, estrenada en 2016. La cinta original fue aclamada por su música, animación y representación de la cultura polinesia, recaudando más de $680 millones en todo el mundo. Originalmente, Disney no planeaba hacer una secuela cinematográfica, sino una serie animada para Disney Plus, centrada en nuevas aventuras de Moana navegando por el océano. Esta serie comenzó su desarrollo en 2020. Sin embargo, durante el proceso, el material resultó tan ambicioso y de alta calidad que Disney decidió convertir el proyecto en una película para cines. Anuncio oficial el 7 de febrero de 2024,
Bob Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company, anunció oficialmente que la serie se transformaría en una secuela cinematográfica titulada Moana 2, con estreno programado para noviembre de 2024. Este anuncio tomó por sorpresa a muchos fans, ya que no se esperaba una secuela tan pronto, ni en formato de largometraje. Dirección y guión. La película fue dirigida por David Derrick Jr., Jason Hand y Dana Ledoux Miller. David Derrick Jr., de ascendencia samoana, trabajó como guionista en la primera película y aportó una perspectiva cultural muy importante en la secuela. La producción estuvo a cargo de Osnat Shooter, quien también produjo la primera entrega. Este equipo buscó ampliar el universo polinesio, manteniendo el respeto por las tradiciones culturales y la conexión espiritual con el océano, que es el corazón de la saga. Música y banda sonora. Para la música, regresaron Opetaya Foai y Mark Mancina, responsables de la banda sonora original. A ellos se sumaron Abigail Barlow y Emily Bear, compositoras jóvenes conocidas por su estilo moderno. Su objetivo fue crear una mezcla entre cantos tradicionales del Pacífico y nuevas composiciones contemporáneas que pudieran conectar con el público actual. Reparto y regreso de voces. Auli y Cravalho volvió como la voz original de Moana, aunque no participará en la versión live action. Dwayne Johnson regresó como la voz de Maui. También se incorporaron nuevas voces para personajes inéditos, ampliando la tripulación y el elenco de villanos. Objetivo creativo. La secuela busca explorar nuevas rutas marítimas, mitologías polinesias más profundas y el crecimiento personal de Moana como navegante y líder. A diferencia de la primera película, que era una historia individual, Moana 2 tiene un tono más épico y coral, con un grupo de personajes nuevos que representan distintas voces y generaciones de las islas. En resumen, Moana 2 nació como una serie animada, evolucionó hacia una superproducción cinematográfica gracias a la riqueza de su historia y música, y se convirtió en una de las películas más esperadas de Disney de los últimos años. Historia de Moana 2, 2024. La secuela de Moana nos lleva de nuevo al corazón del Pacífico, donde Moana, ahora una líder consolidada de su pueblo, recibe un llamado inesperado que la impulsa a embarcarse en una nueva travesía. El llamado del océano. Otra vez 3 años después de su primer viaje, Moana recibe una señal ancestral que la lleva a explorar los confines del océano, más allá de los mapas conocidos. Esta vez, no se trata solo de salvar su isla, sino de unir a las comunidades de todo el Pacífico frente a una amenaza común. Una travesía épica. Moana zarpa en una nueva aventura por los mares del sur, enfrentando desafíos aún más grandes, criaturas míticas y secretos del pasado de su pueblo. En el camino, se reencuentra con Maui, el semidios, quien vuelve a acompañarla con su carisma y su garfio mágico. Un legado que trasciende. La película profundiza en las raíces culturales de los pueblos polinesios, celebrando su conexión con la naturaleza, la navegación ancestral y la importancia de la comunidad. Moana deberá descubrir su verdadero rol como un puente entre el pasado y el futuro de su gente. La película está programada para estrenarse el 27 de noviembre de 2024 y promete una animación espectacular, nuevas canciones y una historia aún más ambiciosa que la original. Nuevos personajes en Moana 2. La secuela introduce 6 personajes nuevos que acompañan a Moana en su travesía. Kalea, una joven navegante de otra isla que comparte el mismo espíritu aventurero que Moana, se convierte en su aliada clave. Tama, un sabio anciano que conoce las leyendas del océano y guía a Moana con sus conocimientos ancestrales. Nalu, un niño curioso con habilidades para comunicarse con criaturas marinas. Aroha, una guerrera de una tribu vecina que protege su pueblo con valentía. Teba, un espíritu del océano que aparece en forma de luz y ayuda a Moana en momentos críticos. Kiri, una antagonista misteriosa que busca controlar el poder del océano para sus propios fines. Canciones destacadas de Moana 2. La banda sonora de Moana 2 está compuesta por un equipo creativo que incluye a Abigail Barlow y Emily Bear, junto a los compositores originales Opetaya Foai y Mark Mancina. Algunas canciones destacadas incluyen
Al final, interpretada por Sara Paula Gómez Arias, esta canción refleja el momento culminante del viaje de Moana. Viento del Sur, una canción que celebra la unión entre las islas del Pacífico. La llamada, tema principal que representa el nuevo llamado del océano. Somos uno. Un himno sobre la conexión entre culturas y comunidades. Más allá del horizonte, canción que acompaña la travesía de Moana hacia territorios desconocidos. La historia se desarrolla 3 años después de los eventos de la primera película. Moana, ya con el título de Tautai, la guía marinera de Motunui, pasa sus días explorando islas cercanas en busca de pueblos que aún se conecten con el océano. Un día, Moana tiene una visión procedente de su antepasado Tautai Basa, quien le revela que hace tiempo existía una isla legendaria llamada Motufetu, que conectaba distintas islas entre sí. Sin embargo, el malvado dios de las tormentas Nalo hundió Motufetu en el océano para obtener poder sobre los mortales. Además, Basa advierte que el pueblo de Motunui podría extinguirse si Moana no descubre cómo elevar de nuevo esa isla. Para cumplir esta misión, Moana forma una tripulación con habitantes de Motunui. Loto, ingeniera de canoas Moni, historiador y admirador de Maui Kele. Okeke, un granjero gruñón. También viajan con ella sus mascotas, Pua, el cerdo, y Hei Hei, el gallo. Mientras tanto, Maui está buscando a Motufetu por su cuenta, ya que tiene conflictos con Nalo, pero es capturado por Matangi, quien trabaja como ejecutora de Nalo. Moana y su tripulación atraviesan diversos peligros, enfrentan criaturas marinas, tormentas y serpientes marinas creadas por Nalo. También descubren que los Kakamora, una facción que aparecía en la primera película, están desconectados de su hogar porque Motufetu desapareció. Cuando están cerca de Motufetu, Nalo lanza un rayo que le quita los poderes de semidiosa Maui, justo cuando comienza a elevar la isla. Moana, desesperada, se sumerge bajo el agua para tocar la isla y romper la maldición. Nalo lanza un rayo que parece matarla. Entonces, los espíritus ancestrales de Moana, incluyendo a su abuela Tala, la reviven con poderes divinos y le otorgan un tatuaje que marca su ascenso. Maui recupera sus poderes, y finalmente ambos logran elevar completamente Motufetu, restaurando la conexión entre las islas. La película concluye con la tripulación regresando a Motunui, liderando una flotilla de pueblos oceánicos que celebran su regreso. En una escena durante los créditos, se ve que Nalo, furioso por su derrota, planea vengarse, y el cangrejo Tamatoa aparece con intenciones de unirse a su causa. Aquí tienes la lista de personajes de Moana 2 con sus actores de voz en idioma español, sin spoilers de la trama. Personajes principales. Personaje, actor, actriz de voz, versión original. Descripción breve, Moana Waialiki, Auli y Cravallo. Versión en español. Sara Eras, joven navegante y líder de Motunui. Su espíritu aventurero impulsa la nueva travesía. Maui Dwayne Johnson. Versión en español. Luis Posada, semidios cambiante, carismático y poderoso, que vuelve a unirse a la aventura con humor y valentía. Nuevos compañeros de viaje. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve. Loto Jessica Álvarez, voz española. Ingeniosa constructora de canoas, con mucha energía y creatividad. Moni Ángel de Gracia, voz española. Narrador entusiasta y admirador de Maui. Aporta conocimiento histórico y humor. Kele Jordi Pons, voz española. Granjero mayor que se une a la aventura por primera vez, representa el contraste entre tierra y mar. Kotu Clara Schwartz, efectos vocales y doblaje. Pequeño Kakamora simpático que sorprende a todos uniéndose al grupo. Simea Aitana García, voz española. La hermana pequeña de Moana, tierna, decidida y muy curiosa. Personajes espirituales y antagonistas. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve, Tautai Basa, Miguel Ángel Jenner, voz española. Antepasado navegante que guía espiritualmente a Moana. Matangi Awimai, Fraser, Nueva Zelanda. Versión en español. Nuria Trifol, España, antagonista con poderes especiales y pasado misterioso. Nalo, voz original, Temuera Morrison. Español, Gabriel Jiménez. Dios de las tormentas,
Principal villano de la historia. Personajes recurrentes. Personaje, actor, actriz de voz. Descripción breve. Hey Hey, Alan Tudyk. Efectos vocales localizados. El gallo despistado que aporta humor involuntario. Púa sin diálogo hablado. El cerdito adorable que vuelve a acompañar a Moana. En la versión en español, España, Disney mantuvo gran parte del elenco que participó en la primera película, incluyendo a Sara Eras como Moana y Luis Posada como Maui, asegurando continuidad en las voces y en el estilo musical. Origen y producción de Moana 2. La idea de Moana 2, Vaiana 2 en España, surgió varios años después del éxito internacional de la primera película, estrenada en 2016. La cinta original fue aclamada por su música, animación y representación de la cultura polinesia, recaudando más de $680 millones en todo el mundo. Originalmente, Disney no planeaba hacer una secuela cinematográfica, sino una serie animada para Disney Plus, centrada en nuevas aventuras de Moana navegando por el océano. Esta serie comenzó